Hola, este vídeo es continuación del vídeo anterior de cómo dibujar sobre referencias ya dibujadas. Arriba a la derecha podéis ver el link de este primer vídeo por si queréis ver cómo hice el dibujo hasta esta etapa. Ahora empiezo ya el color. Empiezo ahora el color y como otras veces pues voy a empezar por la zona más grande, que puede ser, por ejemplo, el cielo, y luego voy a continuar por otra zona grande que no esté en contacto con el cielo, que puede ser todo el asfalto de debajo. Entonces, para el cielo voy a hacer un cielo más o menos con nubes, como el que veis en la foto. Aquí he marcado, no sé si se aprecia, una línea muy suave de lápiz para guiarme un poquito para hacer las nubes. Y voy a empezar haciendo el cielo de una forma un poco distinta de lo que hago habitualmente. Normalmente empiezo haciendo el cielo azul, obviamente, así con más o menos nubes, y construyendo las nubes con el azul y haciendo un poquito de la forma y dejando en blanco las nubes. Ahora lo que voy a empezar, como veis que esas nubes no son totalmente blancas, blancas uniformes, sino que tienen algunas sombras grises, y le voy a dar también un tono un poquito naranja a las nubes para hacer las nubes un poquito diferentes. Entonces lo que hago es que voy a empezar a hacer en húmedo toda la superficie del cielo. Veis que he cogido de aquí de un cuenco que tengo con agua limpia, agua transparente, con la que voy a poner más o menos en un tono, bueno, transparente, sin ninguna dominante de color, sin ningún resto de pintura. No reservo las farolas porque las farolas las voy a dar en gris oscuro luego, así que no me tomo la molestia, el trabajo de reservarlas, que me llevaría un poco de tiempo porque son muy finitas. Lo que sí voy a reservar es toda la torre, sin incluir la bandera, que la bandera va a ser de un azul oscuro, entonces no me preocupa. Intento que no se acumule demasiado agua en el pliegue. Si veis que se acumula demasiada, podéis con un cleaner limpio quitarle un poquito de agua ahí en el pliegue para que no se acumule mucho, porque hay veces que te traspasa a la otra hoja del cuaderno y te puedes estropear un dibujo. Entonces voy haciendo más o menos en transparente todo lo que es el cielo. Si tenéis una luz como tengo yo aquí en la ventana de enfrente, vais viendo que la parte que voy humedeciendo queda más brillante y la parte que está seca queda más mate. Con eso podéis controlar más o menos la humedad del papel. Podéis ver si todas las zonas que os interesan están brillantes, quiere decir que siguen húmedas. Si van perdiendo ese brillo, le podéis dar un poquito más de agua, de humedad. Esto también se podría hacer con un spray de este tipo de perfume y eso, con agua, pero tendríais que reservar toda la parte que no queréis que se moje. De esa forma se podría hacer más rápido, porque con un spray se difumina muy bien el agua, pero tiene el problema de que tienen que ser superficies muy básicas, muy estándar, un horizonte, un cielo que sea una línea de horizonte y punto, para poder reservar las partes que no queréis que se mojen. Otra opción que podéis para superficies así muy grandes es una esponja de este tipo, la mojáis y cubre mucho más la superficie, pero bueno, en este caso me sirve con el pincel, un pincel grueso del 12 o así. En este caso, este que tengo creo que es de la marca Rafael, pero bueno, cualquier pincel grueso que tengáis de ese número más o menos os puede valer. Realmente esto es añadir agua, no tiene mucho misterio. Una vez que ya veáis que está todo uniformemente brillante y que tiene la suficiente cantidad de agua, pero no en exceso, que no se forme mucho
charcos así que os van a desvirtuar un poco el tema. Pues cuando esté ya con la suficiente humedad, lo que vamos a hacer es ir añadiendo una mezcla de gris paine con un poquito de azul que he hecho. Veis que va oscureciendo un poquito algunas partes y el color, al estar húmedo el fondo, pues se difumina un poquito. En los pliegues también lo mismo, tened cuidado que no se acumule mucho porque luego puede traspasar a otra página. Entonces vais dándole así, con cuidado de que queden trozos blancos, que no quede una mancha uniforme de gris, porque no es eso lo que pretendemos, sino que queden algunas zonas blancas y otras con un poquito de tono gris. Lo hacéis sobre todo por las zonas que hayáis previsto que vayan nubes, para que sean esas nubes las que tengan este color. El azul realmente no nos interesa que tenga este color, pero bueno, por no andar así eligiendo muchas nubes, pues se puede hacer uniforme por todo el papel. Conforme lo vayáis dando, podéis ir también acentuando alguna zona concreta para que haya distintos tonos de gris. También tenéis que ir eliminando el exceso de agua en los pliegues, y luego pues con un papel, un Kleenex limpio, podéis también ir dejando algunas zonas claramente blancas sin ningún tono, porque al difundirse bien el tono gris por todo el papel puede llegar a llenar todo el papel más o menos de ese tono. Entonces sí nos conviene que haya zonas que estén más libres, más blancas, y luego ya ahora pues le voy a añadir también algún toque de este color así naranja oscuro que he creado, que le dará un poquito de color a las nubes. Todo esto que veis ahora tan marcado luego se difumina y se aclara bastante, así que no os preocupéis si os sale así demasiado fuerte ahora, porque luego bajará bastante. En las zonas que os queden más marcadas porque se esté secando ya el papel, pues podéis con un Kleenex limpio ir secando para difuminar un poquito los bordes, porque es importante que no quede muy marcado esta primera capa que estoy dando. Tiene que ser una capa muy suave, muy difuminada. Aquí se me han quedado demasiado marcados, entonces pues con un pincel limpio, puede ser un pincel más fino ya, podemos ir humedeciendo los bordes y extendiendo la pintura de forma que no quede muy marcada. Y luego pues secando algunas zonas para que queden más blancas. Bueno, la idea es que quede algo parecido a esto, que quede algún tono de color no muy oscuro, que quede algún tono así gris, otro tono así un poquito más naranja, más marrón, y con eso más o menos ya tendríamos la parte del cielo. Esto ya ahora es cuestión de dejarlo secar un poco, porque para aplicarle el azul luego tiene que ser bastante seco. Entonces lo podéis ir tocando, mirando un poquito así a la luz hasta que veáis que está totalmente mate. Y mientras, lo que vamos a hacer es toda la zona de la calle. Voy a empezar dando un tono gris, así aprovechando el mismo que tenía del gris paine de antes del cielo, pues voy a dar un tono gris a toda la zona de la calle, incluyendo acera y asfalto, y luego ya pues haré el edificio, que será un tono un poquito más amarillento, como veis, y luego hay otro edificio moderno, este de la derecha, que será un tono un poquito más verdoso. Entonces voy dando, como es un color muy pálido, podría incluso darlo por encima de las figuras y no habría problema, pero bueno,
En lo posible voy a reservar la figura para que luego no haya problema de colores. Y el resto de cosas pues las voy tapando un poquito porque todas estas figuras de la derecha van a ser más oscuras y realmente casi todos los elementos que haya por encima van a ser más oscuros. Doy color por todo esto, toda la parte de la calle, que quede más o menos uniforme. Y ahora voy a dar un color un poquito más verdoso, partiendo de ese mismo verde, de ese mismo gris que he hecho antes, pues voy a darle un tono un poquito más verdoso para hacer un poco todo este parte de aquí del edificio. Procuro no tocar mucho el borde del edificio porque el cielo puede estar todavía húmedo, entonces prefiero no tocarlo mucho, pero toda la zona de cristales que se ve en este edificio, veis que la estoy dando en un tono que es partiendo del gris original, pero añadiéndole un poquito de verde viridiana, que veis que da un tono un poquito diferente del gris original de la calle. Entonces todo esto pues lo doy por aquí. Ahora puedo irme, por ejemplo, a un tono un poquito más amarillento, más marrón, digamos, para, por ejemplo, este edificio de aquí, que es un edificio que quiero que se diferencie del edificio principal. Aquí acaba este edificio que tiene estas dos puertas y este siguiente realmente me da un poco igual el tono que tenga porque no es un edificio importante, es un edificio un poco de relleno y lo voy a hacer en este color. Ahora podría, por ejemplo, ir dando otro edificio así intermedio que haya por aquí, pues puedo hacerlo intensificando un poquito el gris. Ya al ser un edificio más pequeño se puede hacer un color un poquito más intenso. Este sería el color de base, que luego ya retocaría un poquito a nivel de sombras y eso. Puedo hacer este otro edificio que también es pequeño. Aquí ya veis que voy tocando un poquito la parte del cielo y no se me mezclan los colores, quiere decir que la parte del cielo ya va estando bastante seca, así que voy a aprovechar para dar también el fondo del edificio este del ayuntamiento, que va a ser un tono más amarillo. Entonces voy a crear un tono con un poco de amarillo y un poco de el gris este para que sea un amarillo que no sea muy vivo. Sería más o menos, veis, este tono. Reservo, por ejemplo, esta caja de la farola porque como es grande, pues prefiero reservarla por si acaso luego le tengo que dar un color gris más pálido, pero bueno, el resto de cosas, como este es un color de fondo muy clarito, pues podéis pasar por encima de muchas cosas que luego ya podéis dar en un color más vivo cuando vaya secando. Entonces más o menos por todo el edificio, incluso veis los carteles estos que hay aquí en el edificio, en estas columnas, aunque sean de colores vivos, van a ser colores más fuertes que este, entonces no me importa pasar un poco por encima. La idea es que esto quede lo más uniforme posible, todo en este tono, y luego ya pues le iré dando sombras y le iré dando otros tonos que pueda tener el edificio. Voy a dejar en blanco totalmente el reloj
Y no voy a dibujar tampoco la cúpula esa, que es de otro color verdoso, diferente. No importaría si la diera por encima, pero bueno, como es fácil reservarla, pues lo mismo que os he dicho antes, prefiero reservarla por si el color me cambia un poquito. Siempre el color que dé encima de este tono amarillo me va a quedar un poquito amarillento por el fondo, entonces si puedo hacer la reserva la hago, y si me complica mucho la vida pues no la hago. Luego ya podíais ir dando otro tono. Si este abajo ya está seco, podíais ir creando un tono más oscuro para, por ejemplo, toda la zona. Aquí se me ha caído una gota, la quito. Toda la zona de la calzada. Entonces aquí veis que ya, aunque dé el color encima, queda bastante marcado. Entonces voy a hacer toda la zona de la calzada esta, dejando en el color original la acera y reservando también las figuras. Este ya lo hago con un pincel un poco más fino porque realmente son superficies más pequeñas y en algunas tengo que dar un poquito más de detalle. Esta parte ya, por ejemplo, pues ya podéis hacerla incluso pues que se vaya perdiendo un poquito, que sea un poquito más clara y vaya difuminando un poco. Y así acentuáis un poquito la sensación de profundidad yendo hacia la parte del fondo, que estará más oscura, y acabando en esta parte de aquí de la derecha, que queda ya más clara. Si tenéis suficiente color, pues seguís haciendo un poquito toda esta zona de aquí. Me ha quedado un poquito diferente el gris, pero bueno, como es también otro carril, pues no importa que sea un poquito diferente. Lo voy a oscurecer un poco. Este color de asfalto, pues si lo podéis dar un poco líquido mejor para que quede lo más uniforme posible. Si no, pues lo que he dicho antes de dejarlo que vaya perdiéndose un poquito por la derecha para que dé más sensación de profundidad por la izquierda. Bueno, así quedaría más o menos. Y podéis dar también un poquito más oscuro toda la parte de la plaza. Y da ya muy oscuro el espacio entre los árboles para que luego al dar el verde de los árboles pues quede ahí más oscuro en el fondo. Podéis ya aprovechar para dar un poquito de diferente color según la cara del edificio,
la sombra va a venir el sol desde la derecha, así que las sombras estarán en la izquierda. Eso sí que tenéis que tenerlo claro desde el principio. Y con eso pues podéis ir dando sombras, por ejemplo, a esta parte del edificio. Toda esta parte de aquí puede tener sombras, mientras que esta parte de la derecha pues queda más en luz. Luego ya pues si queréis ir dando un tono diferente al bordillo, esto ya son cosas un poquito más pequeñas, detalles más concretos. Y luego ya pues es cuestión de ir dando el color a las zonas ya más pequeñas. Puede ser el color del verde de los árboles. Podéis empezar, como ya habréis visto en otros vídeos, por un color claro, un color verde un poquito amarillento, que puede ir en la parte de arriba, porque la luz en los árboles normalmente viene del cielo, entonces la parte de arriba queda más brillante, mientras que la parte de abajo queda más oscura. Vais dando así un poquito. Aquí de aquí, estas plantas pueden ser ya directamente en oscuro, y estas de aquí podéis empezar haciéndola así oscuro. Y luego ya darle el tono claro por arriba. Y lo mismo con estas del fondo de la plaza, podéis hacerlo, como ya son plantas muy pequeñitas que están al fondo, son árboles que están ahí ya muy lejos, pues podéis hacerlo como una masa de árboles que luego ya tendrían su sombra común. Y luego ya conforme va secando las cosas, pues podéis ir haciendo distintas zonas. Por ejemplo, esta zona de los cristales de aquí, de este edificio, pues podéis ir ya marcando, por ejemplo, un poquito más oscuro al interior de los cristales, creando como bandas del edificio que también vendrían por aquí. Y podéis dejarlo claro en este lado, porque este lado tiene más luz, mientras que oscurecéis este otro izquierdo que tiene un poquito más de sombra. Y así pues ir dándolo por aquí. Todo esto no tiene que ser muy preciso, pero sí dar la sensación de que hay unas bandas así de color por ahí. Podéis aprovechar también este mismo color para darle a la cúpula esta de aquí, y así rellenando todos los colores para crear la base de todos los colores del dibujo. Ahora ya, una vez que tenéis todas las superficies más o menos cubiertas, aunque no haya todavía muchas sombras y eso, pero os voy a decir un poco lo del cielo, que en realidad es, una vez que ya tenéis todo el fondo de nubes dado, pues veis que quedan zonas del cielo azul, y eso es lo que voy a ir dando ahora sobre el fondo quedado de color así un poquito gris mezclado con naranja. Pues voy a ir dando encima de eso el azul, de forma que voy creando las nubes,
en negativo, digamos, o sea, dando el azul y dejando sin dar la parte blanca de la nube, que en este caso ya tendría un poquito de color. Este azul tiene que ser bastante intenso, es un azul, mezcla de azul cobalto con azul cerúleo, pero un poquito más de cobalto que de cerúleo para que quede un poquito más intenso de lo normal y se note bien la diferencia. Sobre la marcha podéis crear nubes nuevas, que por ejemplo yo aquí, esta nube de aquí, no la había contemplado antes a lápiz. Veis que las líneas de lápiz, bueno, no creo que las veáis, pero vienen por ahí. Pero aquí no había ninguna, pero bueno, he visto que había un hueco que podía ser interesante cubrirlo con una nube, en vez de dejar tanto azul. Entonces he dejado esa zona sin meter azul y ya con eso pues dejo ahí otra nube. Estas nubes de aquí sí que las voy siguiendo más o menos el trazo a lápiz. Si el trazo a lápiz se os ha perdido un poquito con la primera capa de gris que habéis dado, podéis repasarlo antes de aplicar el azul, porque puede ser que no lo veáis al dar el azul y os liéis, y aquí sí que hay que ir un poquito rápido y hay que ir un poquito seguro. Entonces si queréis ir más sobre seguro, pues repasáis un poquito las líneas de lápiz para que no tengáis duda al dar el azul. Aquí por ejemplo yo esta nube me la he inventado un poquito, pero bueno, más o menos tenía una guía de lápiz que me he saltado un poco, pero veo que no queda mal, así que continúo por aquí y luego llego hasta el borde de la torre, y aquí voy a hacer también un hueco de cielo que se ve por ahí. Ya sobre la marcha, según veáis que queda el equilibrio de blancos y azules, pues podéis ir cambiando un poquito la cosa. Lo que no tiene remedio es, si dais azul en un sitio, no podéis volver a hacerlo nube, digamos, pero si vais con cuidado y vais dejando mucha nube para luego ir quitándola, podéis marcar algún trozo de cielo también que se vea entre las nubes. Y podéis incluso, mientras que está húmedo todavía, con el pincel muy limpio, darle agua transparente por dentro de la nube para que, ¿veis? Este trocito de azul pues se me cuele un poquito en la nube y haga un fondo, un borde de la nube no tan marcado como en los otros lados, sino que aquí como que se funde un poco con la nube y queda una sombra así un poco azulada por ahí en medio. Lo mismo, por ejemplo, puedo hacer aquí, le doy transparente, pero doy aquí un poquito en el borde y me entra un poquito de azul en la nube, y así no me queda el borde tan difuminado, tan marcado como en las otras nubes. Luego ya continúo por aquí. Aquí sí que hay que seguir un poquito la línea de la nube que había empezado a la izquierda de la torre, pues seguirla por la derecha. Aquí voy a dar cielo por aquí. Veis que más o menos el cielo va tapando la nube, tanto el gris como el naranja que había dado. Si veis que no tapa del todo, podéis darle una segunda capa, pero en principio tendría que tapar si fuera el color de la intensidad que os he dicho. Por aquí ya se va perdiendo un poquito. Y aquí pues podéis abrirle algún hueco azul. Por aquí lo mismo, podéis ya más o menos que siga, que la nube tenga continuidad de un lado a otro de la torre, pero podéis improvisar un poquito.
Y luego las nubes normalmente vienen siendo un poquito más pequeñas cuanto más cerca estén del horizonte. Entonces estas nubes de aquí abajo podéis hacerlas ya más finitas, que haya un poquito más de espacio azul ahí en medio. Asomar aquí un poquito. Y luego ya pues la idea es que quede más o menos el mismo tono de azul por todo el dibujo. En caso de que sean tonos diferentes, siempre será más claro lo que esté más cerca del horizonte y más oscuro lo que está más arriba en el cielo. Pero bueno, más o menos me ha quedado más o menos bien. Si veis que, por ejemplo, aquí hay mucha masa de blanco, pues podéis abrirle un poquito de cielo aquí, siempre teniendo en cuenta que las nubes por arriba son un poquito más irregulares y por abajo un poquito más planas, pero bueno, más o menos esto sería un poco el efecto de crear nubes en azul sobre un fondo que previamente habéis dado tonalidades de grises o de color. Bueno, pues ya más o menos veis que está un poquito más acabado el dibujo. Le he dado algunas sombras en este lado izquierdo de los edificios. He dado un poquito de color a los personajes, un poco de oscuridad a las ventanas. Y ahora ya lo que quedaría es darle un poquito más de sombra. Sería una sombra de un color violeta azulado que he creado. No voy a seguir exactamente las sombras de la foto porque quiero que sean un poquito menos uniformes. La foto está un poco demasiado manchada la parte de abajo de sombra y la parte de arriba de luz y queda un poquito sosa para mi gusto. Pues lo que voy a hacer es hacer una sombra como si hubiera dos edificios grandes por aquí a la derecha que dieran sus sombras sobre la calle, sobre todo sobre el asfalto. Aquí veis un poco la forma que haría esta sombra, que llegaría hasta aquí y luego vendría todo esto por aquí. Hago un poquito más oscura. Vendría todo esto por aquí. A este personaje no le afectaría porque la sombra viene por aquí desde la plaza, desde la parte derecha. Aquí hace como un escalón y aquí continúo otra vez con otro edificio. O sea, más o menos es como si dieran dos edificios, uno es este y otro es este más pequeñito, dan sombra desde la derecha sobre la calle atravesándola. Entonces toda esta sombra llegaría hasta la plaza y ya se perdería por aquí por la derecha. Entraría un poquito en la plaza. Esta sombra, si veis que queda demasiado parecido al color del asfalto, podéis ponerle un poquito más de violeta, como he hecho yo ahora, y quedará un poquito más azulada, un poquito más oscura, y ya sí que se diferenciará bastante del color del asfalto. Toda esta parte lo que sí conviene es que sea bastante uniforme, entonces ya sabéis, darle con bastante agua, hacer bastante cantidad de pintura para que no os quedéis corto luego y es simplemente ir oscureciendo ya toda esta zona que hemos dado para que quede más en sombra. Veis que las sombras que dan los edificios sobre todo cuando ya es por la tarde o por la mañana temprano, son sombras muy horizontales, muy aplastadas. Veis que hacen esta forma así muy en cuña, muy chatas. Y luego también llevarían un poquito de sombra
todos los personajes que estén fuera de la sombra esta de los edificios, pues estos dos personajes también tienen una sombra que va hacia la izquierda. Esta farola también tiene una sombra que va hacia la izquierda, esta otra también, mucho más finita. El coche también tendría un poquito de sombra hacia la izquierda. E incluso el edificio este del ayuntamiento da sombra sobre la pared, sobre el asfalto, que sería una sombra que vendría sobre esta acera más o menos y saldría de este lado derecho del ayuntamiento. Entonces aquí veis que hay un trocito de luz que es el que está entre este edificio y los que están a la derecha, que no se ven, y ya luego toda esta zona de la acera quedaría en sombra porque es la sombra que da el sol sobre este edificio del ayuntamiento. En este caso lo que pasa es que es una sombra muy fina ya, pero más o menos se tendría que ver una sombra un poquito más larga que correspondería a la torre. Lo voy a marcar aquí en violeta más oscuro para que veáis. Y luego otra sombra más fina que correspondería al edificio. Esto sería la torre, digamos, la sombra que da la torre sobre el suelo, y esto más fino sería la sombra que da el edificio sobre el suelo. Y con esto básicamente ya quedaría acabado el dibujo. Veis que lo he acabado un poquito a color para que veáis, ya que me he puesto con ello, pero lo principal que quería que os quedéis es con la idea de ir empezando por el edificio principal, hacerlo a vuestro gusto, al tamaño que queráis, y los demás ir midiendo las distancias y las alturas y las proporciones con respecto a lo que ya tengáis dibujado. Empezad por la torre, que me ha servido de referencia de este edificio, me ha servido de referencia para las farolas, para el árbol, y luego la línea del horizonte me ha servido de guía para hacer el punto de fuga aquí fuera del papel, que no lo veis, todas las líneas de la calle que van confluyendo al punto de fuga y las cabezas de la gente que va sobre la línea del horizonte y van aumentando de tamaño hacia abajo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.